No contento con prohibir la mención del nombre de Perón y disolver su partido, el gobierno de Aramburu decide embestir contra el último bastión de poder peronista. A pocos días de su asunción, el nuevo gobierno interviene en la CGT y proscribe a todos los dirigentes sindicales que hubieran ocupado cargos a partir de 1952. Al mismo tiempo, modifica el régimen de elecciones internas de los principales gremios, favoreciendo el control de los sindicatos por la dirigencia no peronista. Con los principales sindicatos descabezados y sus más importantes líderes presos o en el exilio, los sectores patronales acrecientan su poder dentro de las fábricas. Muchos empresarios aprovechan esta situación para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y aplican severos recortes a las conquistas laborales conseguidas durante el peronismo. Mientras tanto, en muchas fábricas se confeccionan listas negras que dejan a cientos de trabajadores en la calle. Corren malos tiempos para los obreros peronistas. El líder político al que ven como su gran benefactor está desterrado a miles de kilómetros y su regreso al país es por el momento imposible. Muchas conquistas sociales conseguidas con años de lucha y perseverancia empiezan a diluirse ante la mirada de un gobierno que con su indiferencia parece consentir los abusos patronales. Al calor de la represión y el deterioro de las condiciones de trabajo, en el interior de las fábricas comienza a gestarse un movimiento obrero clandestino, que por el momento no tiene nombre, aunque sí tiene un fin muy concreto: la resistencia. La resistencia peronista comienza como un movimiento inorgánico que lleva a cabo sus acciones en los mismos lugares de trabajo. Estas acciones consisten en pequeñas maniobras individuales de sabotaje, como averiar una máquina, o formas de protesta colectiva, como detener el trabajo por un par de minutos y ponerse a silbar la marcha peronista. Muchos de los integrantes de los grupos de resistencia comienzan a formar comisiones internas dentro de las fábricas y a tejer alianzas con otros sectores del movimiento obrero, también proscriptos por el gobierno militar. A finales de 1956, varios miembros del Partido Comunista se suman a las iniciativas de la resistencia y forman la Comisión Intersindical. Con esta comisión, peronistas y comunistas intentan presionar al gobierno para que los deje participar en el Congreso Normalizador de la CGT a llevarse a cabo en 1957. De forma paralela a la reorganización del movimiento obrero peronista, varios militantes y ex líderes sindicales forman grupos de choque, muchas veces armados, que se dan a conocer como comandos de la resistencia. Estos comandos llevan a cabo acciones de protesta y reivindicación del partido peronista, como volanteadas clandestinas o la detonación de artefactos explosivos de fabricación casera, bautizados popularmente como caños peronistas. Uno de los principales impulsores de los comandos de la resistencia es el abogado y exdiputado John William Cook. Figura rebelde y sumamente combativa, Cook representa la opción más revolucionaria del peronismo. Por su carácter aguerrido e intransigente y su aguda percepción política, Perón, desde su exilio en Venezuela, lo elige como su delegado personal y lo distingue con el cargo de jefe de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero. Luego de pasar 2 años por diversas penitenciarías del país, logra escaparse de la cárcel de Río Gallegos y se refugia en Chile. Ese año hizo los contactos para poder llevar a cabo el acuerdo Perón-Frondizi. Buenos Aires. La presencia de Fidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la Revolución Cubana. Fue invitado por la Revolución Cubana. Allí sus ideales lo llevan a defender la revolución en la invasión de Bahía Cochinos orquestada por la CIA.
En 1963 regresó al país y retomó la fluida correspondencia con Perón, aunque cada vez tenían diferencias más grandes con el movimiento. Como imagen viva de un militante escribió apuntes para la militancia. También dejó como legado dos grandes libros, Informe para las bases y La revolución y el peronismo. En estos últimos años hizo frecuentes viajes a La Habana, hasta que el 19 de septiembre de 1968 la muerte lo encontró en el hospital de clínicas producto de un cáncer. Y entra en coma, debes ocuparte de que bajo ningún pretexto ni artimaña se me acerque personal eclesiástico, monjas, etc. 2. En caso de muerte, donación de mis ojos, de mi piel, etc. Gestiones en trámite para donar los restantes órganos y, si es posible, todo lo que reste de mi cuerpo. 3. No sé si el velorio es algo inevitable. Si pudiera evitarse, mejor, pues sabes lo que pienso de esa ceremonia de cuerpo presente, coronas y demás elementos de mal gusto. 4. Si no fue posible disponer íntegramente del cadáver por medio de donación y hay que hacerlo de otra manera, entonces que lo cremen, y que las cenizas no se conserven ni se depositen. Dispérsalas poéticamente al viento, tíralas al mar. Transo con que las tires al río de la Plata, lo mismo da cualquier otro río y aún una laguna. Yo viviré como recuerdo durante el tiempo que me tengan en su memoria las personas que de veras me han querido, y en la medida en que he dedicado mi vida a los ideales revolucionarios de la libertad humana, me perpetuaré en la obra de los que continúen esa militancia. John Cook. Hay varias versiones, pero la más creíble es que se encontraron en una velada, más o menos antes del golpe de Estado. Sé que en el 55 ella va y le dice a Cook, estoy acá para lo que se necesite. Y a partir de allí ellos empiezan a tener un vínculo intelectual y amoroso muy fuerte. Y sí, ella va y de alguna manera empieza a trabajar con él y de ahí en más hasta que la muerte los separa. En el caso de Alicia y John es como en todos los casos, es decir, yo creo que no hay un quién conquistó a quién. Yo creo que uno conquista al que está dispuesto a ser conquistado. Para mamá fue la pérdida del compañero entrañable de toda su militancia política desde la resistencia hasta la Revolución Cubana. Estaba destruida, pero era como si en todos esos años yo hubiera ido perdiendo, expresividad no es la palabra, ¿viste? Pero era como, se había rigidizado tremendamente. Ella siguió planteándose sin duda la actividad, mantener la organización política, transmitir su experiencia, pero yo diría que a partir de la muerte de John tenía un dejo de melancolía Alicia en su comportamiento diario, ¿no? Yo demoro mi asilo, uno de los motivos por los cuales demoro mi asilo en la Embajada de México es para tratar de convencer a Alicia de que salga del país. Y Alicia no, peor de lo que hemos pasado no vamos a pasar. Ella sostuvo eso, no sé hasta cuándo, ¿no? Ahora avanzamos frente a un contingente policial por la calle Tambo Nuevo.
Ella estaba en la acción clandestina, evidentemente ella era perseguida, no tenía lugar donde vivir. De un nivel de orfandad absoluto. Dormía en hoteles diferentes, llegaba tarde y se retiraba muy temprano, cosa de que no quedara registrada, digamos, ¿no? Vivía así. Allí asciende uno de los policías, munido de una ametralladora. Indicaciones de que no se encuentra nada en este lugar. Ella estaba en contacto con su madre permanentemente y bueno, un día la dejó de llamar. Entonces la madre se dio cuenta que algo había acontecido y se puso en comunicación rápidamente con un amigo muy íntimo de la familia. Tocaban el timbre en mi casa a la mañana, a las 7 de la mañana. La mamá de Alicia, una viejita que ya no podía caminar porque tenía problemas en las piernas, y me dijo que Alicia se la habían llevado. Y a ella la secuestraron en enero del 77, estuvo en Campo de Mayo la mayor parte del tiempo. La llevaron un par de veces a la ESMA, que hay testigos que allí la vieron, y finalmente la mataron en julio del 77, y en esos largos meses Alicia no entregó a nadie. Así que fue consecuente hasta su muerte, ¿no? Y ya te digo, tenía escasos 52 años. Tiraron vivo al mar. ¿Qué fin? ¿Qué fin? ¿Qué canallas? ¿Y a quién lo hicieron, no? La tiraron viva al mar.